Bueno, les agradezco que hayan venido hoy. Vamos a tener este segundo encuentro y a mí me cuesta un poco, me da la impresión que el Che es tan abarcador que sintetizar, confieso, a pesar de tantos años de la cátedra Che Guevara, me cuesta mucho, ¿no? Porque es muy rica esta tradición de pensamiento. Entonces, focalizar en 3 encuentros nada más implica dejar afuera una cantidad de cosas. En general en nuestro medio se tiene una gran, tiene una gran admiración por el Che, pero una gran subestimación al mismo tiempo, ¿no? Incluso en amigos, compañeros, profesores, algunos que le tienen la mejor onda, pero en la intimidad te dicen: mirá, era un gran revolucionario, era un gran combatiente, pero de marxismo no aportó mucho. Te lo dicen en la intimidad sin mala onda, ¿no? Casi como una confesión privada. Y me parece que lo que hay es un desconocimiento, porque sí hay un aporte, me parece, una síntesis de un montón de tradiciones, corrientes y lecturas políticas que en Guevara y en el guevarismo como corriente se sintetizan. Entonces me cuesta bastante, lo confieso, ¿no? Se los digo públicamente, hacer un recorte. Entonces en la reunión de hoy se me ocurrió, cuando intercambiamos el correo con los compañeros, hacer un recorte de 2 temas, de 2 problemas, por lo menos es la intención, después hay que ver cómo se hace. Porque el marxismo latinoamericano es muy amplio, el guevarismo a su vez es muy amplio, ya solo el guevarismo argentino es muy amplio, ¿sí? El guevarismo no se reduce nunca a una institución, como dice por ahí un historiador de las ideas marxistas, de mucho prestigio universitario y de mucha erudición, que el guevarismo argentino es la mezcolanza de trotskismo y populismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los orígenes del PRT estaba la corriente aprista y después se juntaron con los de Nahuel Moreno, y entonces de esa mezcolanza nace el guevarismo argentino. Una visión absolutamente deformada, unilateral, no responde históricamente a lo que es el guevarismo, y estoy hablando de literatura universitaria muy prestigiosa, no de un muchachito que no sabe nada, de profesores con prestigio que escriben en los grandes medios. El guevarismo no es la mezcolanza de trotskismo y populismo, ¿no? Es una vertiente del variado arco de corrientes revolucionarias de nuestro continente, que expresa, a mi modo de ver, el punto más alto, como dijo una compañera, del marxismo latinoamericano, ¿sí? Que no es para nada una mezcolanza de 2 corrientes con las cuales en general hay afinidades electivas, hay convergencias y hay varias divergencias. Entonces, decir que el guevarismo es esa mezcolanza me parece que es una subestimación muy grande. Entonces, en esta escuela de formación o seminarios, no importa el nombre que le pongan, en estos encuentros, me parece que el énfasis es tratar de rescatar esa riqueza, por lo menos para sembrar la semilla, y después ustedes harán otras escuelas, ¿no? Profundizarán por su cuenta. Entonces, en el recorte yo quería proponer 2 temas, ¿sí? El tema del poder y el tema de la transición al socialismo. Esos eran los 2 temas. Y principalmente el tema del poder, ¿sí? Que además de que es el eje del marxismo, es uno de los puntos ausentes en la izquierda argentina en su conjunto, por lo menos desde 1983 para acá. Un tema que se menciona pero que no está en la agenda. No se discute el poder, se discute si vamos o no vamos a las elecciones, si vamos a las elecciones cómo se arman las listas, si no vamos a las elecciones nos quedamos en el barrio, si vamos a hacer la unidad con tal otro grupo, tal. Pero el tema del poder y lo que conlleva el poder, que es la estrategia, está ausente de la agenda. Y no está ausente porque se olvidó la gente, sino porque hubo una dictadura feroz que se ocupó con el ejercicio de la fuerza material de sacar de la agenda del movimiento revolucionario argentino el problema del poder, ¿sí? Y entonces me parece que, como humilde aporte, por lo menos como llamado de atención,
queríamos centrar este encuentro en el tema del poder y también el tema de la transición. Y otra aclaración que quería hacer: no vamos a hablar hoy solo del Che, vamos a hablar del marxismo, porque el Che es esta mirada que lo alaba pero al mismo tiempo lo reduce, típica de los monopolios de la incomunicación o del mercado editorial. Termina reduciendo al Che a una biografía, ¿sí? Como dijimos en la reunión anterior, está perfecto estudiar la biografía del Che, es muy interesante porque puede incentivar a una nueva generación a retomar esa bandera que quedó ahí flotando, que quedó pendiente, para que haya nueva gente que la retome. Pero el marxismo guevarista es mucho más que la biografía del Che, ¿sí? Entonces vamos a hablar del Che, pero vamos a hablar del marxismo, porque el Che es la máxima expresión de una corriente, no es solo él. Entonces quería hacer esa aclaración porque quizás van a escuchar otros nombres y decir, pero yo vine a un seminario guevarista, ¿por qué me hablan de estos otros autores? Bueno, es que el Che no es un individuo aislado, ¿sí? No es un loquito suelto, es una expresión de una corriente, y dio su vida luchando y combatiendo por la causa de una corriente, ¿no? Que es el socialismo latinoamericano, el comunismo latinoamericano. Entonces, paso previo, pregunta muy elemental si se quiere: ¿el Che es marxista? Porque se lo ha reivindicado desde tantos lugares. ¿Tiene algo que ver con el marxismo o no? ¿O es una anécdota el marxismo en su vida? No, el Che es marxista. Parece una tontería, ¿no? Parece como, bueno, empecemos por la tabla de multiplicar antes de resolver grandes ecuaciones, o empecemos por el abecedario antes de leer a Borges y a Cortázar. Sí, bueno, es una pregunta muy simple pero que no es inocente. ¿Tiene algo que ver con el marxismo el Che? Sí, el Che es marxista, y fue marxista desde mucho antes de vincularse a la Revolución Cubana y de mucho antes de conocer a Fidel Castro. Ya era marxista. Hay pruebas empíricas de que comenzó a escribir un diccionario creo que era de filosofía, ¿sí? A los 17 años, donde aparece la lectura de Marx, de Engels, de la dialéctica. Tenía una orientación, una simpatía, una inclinación desde muy pibe por el marxismo. En su primera juventud a nivel teórico, después logra concretarlo a nivel político, ¿no? Y pasa a ser quien es. Pero el Che es marxista. Entonces, pregunta previa, aunque parezca ingenua: ¿y el marxismo qué es? No demos por sentado nada, en estos cursos no damos por sentado nunca nada, partimos como que de cero. Para nosotros el marxismo es una filosofía de la praxis que implica una concepción del mundo, de la vida, de los sujetos, no solo del mundo, porque en muchos manuales viejos de marxismo se decía que el marxismo es una concepción del mundo y punto, del mundo, de la vida y de los sujetos que estamos en ese mundo, de las personas. Entonces el marxismo nuestro, que es el marxismo del Che, es un marxismo con sujeto, con sujetos en plural. No es solo una mirada del mundo social, es una mirada del mundo social y de la praxis subjetiva dentro del mundo social, ¿no? Y de las luchas. Entonces, una filosofía de la praxis, que es una concepción del mundo, de la vida, de los sujetos, es una concepción materialista de la historia, es una mirada de la historia humana centrada en el conflicto, no en la armonía, centrada en los conflictos. El conflicto no es una anomalía, el conflicto no viene de afuera introducido por gente maligna, el infiltrado, el activista, el terrorista, el subversivo. No, el conflicto está en el corazón mismo de la historia. La historia humana es la historia de la lucha de clases, es la historia entre los pueblos sometidos y sus opresores. La historia latinoamericana es la historia de esta lucha. ¿Cómo entender la historia latinoamericana sin entender la conquista de América? ¿No? El sometimiento de civilizaciones completas, la masacre que fueron 70 millones de muertos, 70 millones de muertos, ¿sí? Más que la Segunda Guerra Mundial implicó la conquista europea. La historia nuestra es la historia de las luchas y de los conflictos. El marxismo es una teoría de esa historia.
es una teoría crítica de la sociedad capitalista también. No solo es una concepción materialista de la historia pasada, es una teoría crítica de la sociedad actual, es una teoría crítica del mercado y de las instituciones que lo legitiman, es una teoría crítica del Estado capitalista. Y finalmente, bueno, antes de ir al núcleo central, el marxismo es una teoría que implica una práctica, no es solo una teoría. ¿No? Esta es una definición tajante. El marxismo no es solo una teoría, no es solo un conjunto de libros, implica una práctica de vida. Si quieren ustedes, ya que en la reunión anterior polemizábamos con las filosofías de la autoayuda, que muchos dirán, no tienen entidad, no son suficientemente dignas para traerlas al curso de teoría marxista, porque la filosofía de autoayuda es para la gilada, es para los sectores ignorantes, nosotros estamos en las alturas inalcanzables de la ciencia, entonces lo dejamos al margen. No, el marxismo tiene que polemizar con la cultura contemporánea y tiene que analizar también el sentido común popular. Por eso polemizamos con las filosofías de la autoayuda. Pero hay un punto en que las filosofías de la autoayuda, por más berretas, por más degradadas que sean, por más legitimantes del orden que sean, hay un punto que tienen un grano de verdad. Por eso son tan atractivas. A diferencia de las filosofías tradicionales académicas, que nadie les da importancia, salvo los que estudian filosofía. La filosofía de la autoayuda trata de vincular los grandes relatos con la vida cotidiana de la gente. Trata de vincular la teoría con la práctica. Lamentablemente lo hace a favor del sistema. Pero el marxismo debería aprender, por lo menos el marxismo guevarista, me animo a decir el marxismo gramsciano, que no es otro, que es el mismo que el de Guevara, debería aprender de ese vínculo y también rescatar como algo propio la unidad de la teoría y la vida cotidiana. ¿Sí? Las filosofías de la autoayuda han logrado, a través de grandes monopolios editoriales distribuidos en los shopping, etcétera, las librerías Jenny, por ejemplo, y los supermercados, difundir entre mucha gente ciertas concepciones del mundo, que no son las nuestras, son más bien las de nuestros adversarios y enemigos. ¿Sí? La Iglesia Católica lo ha hecho a través del catecismo. A un pibe de 8 años que está recién aprendiendo a sonarse los mocos, que todavía ni siquiera se masturba, ya le enseña una concepción del mundo y de la vida, ¿no? A través del catecismo, vinculando la gran teoría con su vida cotidiana, con su propia mirada subjetiva. 8 años, ni siquiera entró en la adolescencia y ya se le imprime una concepción del mundo. ¿Sí? Entonces el marxismo, en discusión, en polémica, en debate con las filosofías de la autoayuda, con los catecismos, y hablo del cristiano, pero las otras religiones hacen lo mismo, menciono el cristianismo porque es la más masiva en nuestro país. El marxismo también, a mi modo de ver, tiene que rescatar ese vínculo entre el gran relato teórico, las hipótesis de mucho alcance explicativo y la vida cotidiana. El marxismo no es solo una teoría de grandes hipótesis, es también una filosofía de vida, para mí. No para mí, para esta gente, digamos, que yo defiendo, ¿no? Que yo intento, tratar de compartir con ustedes en términos más o menos simples, comprensibles. El marxismo es una filosofía de vida, no es solo una hipótesis general sobre la ley de la caída de la tasa de ganancia, o una explicación de cómo fue la conquista de América, o una explicación de cómo se pasó de la manufactura a la gran industria. No, el marxismo es una filosofía de la vida cotidiana también, y si no lo es, debe aspirar a serlo, porque cuando deja de serlo, deja de ser marxismo. ¿Y en qué se transforma? En una mercancía de consumo académico, en una mercancía que circula en las aulas para dar exámenes y que los intelectuales escriben sobre sí mismos y debaten entre ellos, pero no tiene suelo popular, no tiene capacidad de intervenir en la vida cotidiana de los pueblos. Eso no es marxismo, eso es un objeto de consumo universitario. ¿Sí? Que se podría hacer la historia, no la vamos a hacer porque no hay tiempo, pero hay un autor, por ejemplo, inglés, que se llama Perry Anderson,
que escribió un libro muy interesante que se llama Consideraciones sobre el marxismo occidental, cuya tesis central es: el marxismo, después de las derrotas populares de la década de 1930, se transformó en Occidente, por lo menos en el Occidente capitalista desarrollado, en un objeto de consumo académico. Teorías para universitarios, súper eruditas, súper exquisitas, con un lenguaje muy refinado, pero sin suelo popular, donde se debate en la universidad. Su lenguaje es incomprensible para las masas. Bueno, eso no es el marxismo. El marxismo no es una teoría únicamente explicativa, sin vínculos con el suelo popular, sin vínculos con las masas, ¿sí? Con un lenguaje que no entiende nadie. No, el marxismo aspira desde Carlos Marx en adelante, y el Che Guevara en su máxima expresión, a unir la teoría con la práctica, las grandes hipótesis con una práctica de vida. En el lenguaje de Gramsci, las grandes concepciones del mundo con normas prácticas de acción. Eso es el marxismo. Entonces Gramsci dice por ahí, yo creo que con un lenguaje muy refinado expresa lo mismo que dice el Che en otro lenguaje más simple, que el marxismo es una ética en un sentido. Ética en el sentido amplio de la palabra ética, donde la teoría se une con normas de conducta. Y por eso Gramsci la compara al marxismo con el cristianismo. Dice, el cristianismo no es solamente los libros de San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás y los grandes teólogos, que eran grandes filósofos que hablaban de Dios, la gracia divina, el papel del sujeto. No, el cristianismo no es solo los libros de Santo Tomás y San Anselmo y San Agustín. El cristianismo implica normas de conducta práctica, cotidianas. Un buen cristiano no solo debe leer a los grandes teólogos, debe también que actuar en su vida cotidiana como cristiano, si no, no es cristiano. Entonces Gramsci hace el paralelo, dice, a los marxistas nos pasa lo mismo. Un marxista de verdad no es solo el que lee a Marx, sino el que se comporta en su vida cotidiana según las normas del marxismo, ¿no? Y en el caso del guevarismo latinoamericano, esas normas de conducta cotidiana, bueno, suelen ser bastante exigentes, vamos a decir la verdad. Quizá demasiado, pero bueno. Pero bueno, el Che elevó la apuesta, le puso muy alto el punto, ¿no? Y sus discípulos, que nosotros queremos, compartimos y aspiramos a recuperar después de la derrota del 76, como Roby Santucho y otros, también pusieron la apuesta muy alta, ¿no? Para ser un buen marxista hay que hacer cosas. No basta con decir adhiero o leí tal libro y me gustó y ya, soy marxista. No, eso no es marxismo. Hago toda esta introducción porque me parece para encontrarle, digamos, el sabor, la pimienta al guevarismo, de toda la variedad, porque el marxismo tiene una variedad de corrientes. Es más, en algunos libros yo he planteado por ahí, no sé si me equivoco, es una hipótesis de lectura, que ni siquiera hay un marxismo, hay muchos marxismos, ¿sí? Hay muchos marxismos. Pero en esa variedad muy grande de marxismos, el guevarismo expresa el punto de vista más radical, que en sus exigencias de unir la teoría con la práctica, ¿sí? De unir el conocimiento con una filosofía de vida cotidiana, conlleva ciertas exigencias éticas muy altas, a veces difíciles de cumplir, hay que reconocerlo, sobre todo cuando estamos metidos en una sociedad mercantil capitalista y tenemos que vivir todos los días en una sociedad que no se guía por los valores de la ética comunista, sino se guía por los valores del mercado, ¿no? Donde manda la guita, ¿sí? Por la guita baila el mono, dice el refrán popular, el tiempo es oro, y una cantidad de expresiones populares que sintetizan una mirada ajena y opuesta y antagónica a la ética comunista. Entonces, ser guevarista y ser marxista y ser revolucionario en nuestra sociedad es complejo, porque implica una norma de conducta práctica cotidiana con un alto grado de exigencia, y que no hay que tratar de satisfacerla solamente, desde mi punto de vista, cuando uno tiene 20 años.
Entonces cuando me voy poniendo más viejito o viejita, bueno, fue un pecado juvenil, ¿sí? Entonces la militancia como algo, como una rebeldía adolescentona, ¿sí? Me lo permito a los 20. Cuando entro en la década de los 30 empiezo a sentar cabeza y dejo como un pecadillo juvenil, ¿sí? Como un conjunto de anécdotas para contar una noche de cerveza, pero ya quedó como qué años lindo lo de la década del 20, cuando tenía 20 años. No, o sea, el guevarismo no es eso. Nosotros nos encontramos, y siempre lo rescato, viejos de 80 que no fueron masacrados por Videla, que lograron sobrevivir, que siguen siendo revolucionarios en su vida cotidiana, ¿sí? No es un problema de hormonas ni de biología el guevarismo, ¿sí? No es búsqueda de adrenalina, vivir experiencias exóticas a los 20, no. O sea, esta corriente marxista tiene un alto grado de exigencia que confieso que por momentos es un poco, a veces, difícil de realizar, ¿no? Difícil de llevar a la práctica, pero que tiene un lado bueno, ¿no? Porque ese deber ser que el guevarismo implica no es un deber ser abstracto, como formuló por ahí un filósofo alemán que se llamaba Immanuel Kant, que planteaba un deber ser genérico, abstracto, sin contenido, sin materia, una pura forma genérica, hay que portarse bien y ya. No, el deber ser del guevarismo es un deber ser histórico, concreto, cuya realización debe tratar de llevarse a la práctica día a día, ¿sí? Y no hay satisfacción más alta que la realización de ese deber ser. Por eso el marxismo guevarista tiene un componente ético muy alto, que otras corrientes no lo tienen, que es gente buena, progre, izquierdosa, pero que vive su vida de manera absolutamente esquizofrénica, ¿sí? Y entonces adhiere a una gran teoría muy radicalizada, pero su vida está completamente divorciada de esa escala de valores y no lo vive con ningún problema. Bueno, en el caso de la corriente guevarista, eso hace ruido. Ese dualismo, esa escisión, esa esquizofrenia entre adherir a una teoría y vivir de otra manera, hace ruido. Por eso digo que el guevarismo como corriente marxista, implica un alto grado de exigencia, de no tener una doble vida, ¿se entiende? De tratar de llevar a la práctica, modestamente, humildemente, con el pequeñísimo granito de arena que cada uno de nosotros o nosotras podemos aportar al movimiento revolucionario, tratar de llevarlo cotidianamente a la práctica. Y el guevarismo lo formula a nivel teórico esto, sosteniendo, digamos, en polémica con muchas otras interpretaciones del marxismo, que entre la teoría y la práctica tiene que haber una coherencia, ¿sí? Entre lo que se dice y lo que se hace tiene que haber una coherencia. No podés hablar de milicias obreras y toda tu práctica política es armar una lista electoral. Es así. Esta corriente por lo menos siempre ha tenido esa exigencia muy alta, ¿sí? Doy ese ejemplo de la vida cotidiana, pero podríamos hablar, no sé, 50 ejemplos, ¿no? de retóricas muy encendidas que no tienen nada que ver con la práctica cotidiana. Bueno, el guevarismo trata en general de encontrar cierta coherencia, cierta consistencia entre sus hipótesis políticas, entre sus lecturas políticas, entre su proyecto político y la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es el marxismo? Repito, una filosofía de la praxis, una concepción del mundo, de la vida y de los sujetos, una concepción materialista de la historia pasada, una teoría crítica de la sociedad capitalista actual, una ética. Por eso toda esta explicación es para fundamentar por qué consideramos que el marxismo también es una ética y que la ética no está divorciada del carácter científico del marxismo, porque las corrientes más positivistas siempre han visto con sospecha cualquier atribución ética al marxismo. Parecería ser que para ser marxista hay que tener una mirada completamente ajena a las escalas de valores, ¿sí? Ejemplo, si la guerra del Paraguay trajo progreso, entre comillas,
en mediados del siglo XIX, y eso costó miles de muertos al pueblo paraguayo. Bueno, no importa, si trajo progreso, los marxistas la apoyamos. No tenemos una mirada ética de la historia, ¿sí? Si la conquista de América costó 70 millones de integrantes de los pueblos originarios asesinados y mujeres violadas infinitas, no importa, trajo progreso. Y los marxistas consideramos el criterio del progreso como la clave de la historia. La ética no cuenta para nosotros, es una mirada burguesa, idealista. Bueno, esa no es la mirada del guevarismo. Para el guevarismo la ética está indisolublemente unida a la concepción del mundo y de la vida y de la política. ¿Sí? Divorciar ética de política es algo de la política burguesa, porque muchas veces se dice en la militancia, bueno, esto es política, viejo, acá no hacemos consideraciones éticas, si nos conviene nos abrazamos con cualquiera, ¿sí? Te puedes abrazar con cualquiera, te puedes abrazar con un milico asesino o con un terrorista de derecha o con un empresario, si te conviene. En política es así, en política burguesa es así, la política revolucionaria no lo acepta. Y en el Che está muy presente en la corriente guevarista. Por eso las políticas burguesas o reformistas miran a esta corriente como idealista. Estos son unos giles porque no están dispuestos a transar. Estos giles no saben nada de política. No, sabemos de política. El problema es que la política que queremos es otra, ¿no? Por eso la tranza, el tener un discurso de izquierda y una práctica de derecha no nos satisface, nos hace ruido. ¿Sí? El abrazarnos con un milico terrorista porque te conviene, o ir a una marcha de Bloomberg, o hacer una infinidad de locuras que ha hecho algunas corrientes de nuestra izquierda, nos hace ruido, ¿sí? Y podríamos dar muchos ejemplos de tragedias incluso que han pasado en la historia de nuestro país, miradas del golpe de Videla delirantes que presuponían un divorcio absoluto entre la política y la ética, cuando tus propios militantes estaban siendo desaparecidos. O sea, alguien que tiene una concepción ética y política de la vida no puede haber llegado nunca a esas equivocaciones. Te equivocaste de esa manera garrafal, que todavía lo están pagando, porque divorciabas la política de la ética. Si no, nunca hubieras podido decir esas cosas. En fin, además de todo esto, para nosotros el marxismo centralmente es una teoría de la revolución. ¿Para qué sirve el marxismo? ¿Para qué sirve el Capital de Marx? Sirve para luchar por la revolución. Si no, no es marxismo para nosotros, ¿no? Respetamos que hay otras interpretaciones, estamos simplemente compartiendo una mirada posible. El marxismo es centralmente una teoría de la revolución. Y alguna vez yo quiero rescatar a un profe que lo conocí personalmente, aunque después no me gustó mucho lo que escribía, pero es un hombre que aportó mucho, muy polémico, se llamaba José Aricó, que fue uno de los grandes especialistas en el marxismo latinoamericano. Durante una parte importante de su vida se consideraba guevarista. Recuerdo que lo último que escribió en defensa del guevarismo fue en 1977, cuando acá estaba Videla matando a todo el mundo en Macera. Hace una antología del Che Guevara en la cual se reivindica guevarista y comunista. Dice, y este es nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto político, nuestra mirada teórica del marxismo, el guevarismo y la ética comunista de Ernesto Che Guevara. 1977, es la última vez que leí que dijera eso. Después cambió trágicamente, se fue al exilio mexicano, se hizo socialdemócrata e inauguró toda una corriente socialdemócrata de nefasta influencia, de mucho peso universitario, sobre todo en esta Universidad de Quilmes donde estamos ahora. Han tenido mucho peso institucional acá, también en la UBA, llegaron a dirigir la UBA incluso, dirigen editoriales, ¿sí? Como la editorial Siglo XXI, mucho peso institucional, mucha presencia en los medios. No son grupos marginales. Tipo brillante, Aricó. Yo lamento mucho, lo conocí cuando ya estaba viejo y enfermo, lamento mucho ese giro que pegó en su vida. Pero él una vez, sintetizando en un texto de Centro Editor de América Latina, que era una editorial que le hicieron mierda a los militares, le quemaron 24 toneladas de libros en 1976, y en una de sus colecciones eran los grandes hombres de la historia. No sé si alguna vez la vieron.
Vale la pena. Todo lo de centro y todo de América Latina se encuentra en librerías de viejos, búsquenlo, vale la pena. Y me acuerdo que le tocó a José Aricó hacer la biografía de Mao Zedong, cuando todavía él era comunista, ¿no? Y resumió, y a mí me pareció brillante. Lástima el giro socialdemócrata posterior. Cuando intentó resumir qué era el marxismo en ese folleto, no recuerdo el año que salió, creo que en 1973, por ahí. Después volvió a salir con página 12, en la etapa post-dictadura. No lo publicaron ese folleto, que ya Aricó no quería saber más nada con el marxismo. Pero recuerdo que cuando era pibe lo sintetizó así, y a mí siempre me gustó. En última instancia, decía Aricó hablando de Mao, pero hablando de todo el marxismo, en última instancia, todas las verdades del marxismo se resumen en la siguiente proposición: la rebelión es legítima. Esa es la síntesis del marxismo. El marxismo es una teoría de la rebelión, es una teoría de la revolución. Y ahí se engloba el conjunto enorme de teorías e hipótesis que aporta el marxismo. Enorme. Hay una cantidad infinita de libros. Pero si hubiera que sintetizarlo en uno, la rebelión y la revolución son legítimas. Cuando la vieja pregunta de la filosofía política universitaria académica es contraria y antagónica. ¿Saben qué preguntan los filósofos políticos clásicos? Así me lo enseñaron mis profesores, por lo menos. ¿Por qué debo obedecer? Toda la filosofía política se resume en la pregunta ¿por qué debo obedecer? Así nos decían a nosotros cuando estudiábamos estas cosas en la universidad. Y el marxismo viene a romper con todo eso y al revés. No ¿por qué debo obedecer? ¿Por qué debo desobedecer? ¿Y por qué debo enfrentar al capitalismo? Ese es el núcleo, el corazón del marxismo. Y yo creo que resume el espíritu de Guevara, ¿no? Guevara es eso, es una teoría y una práctica que en el caso de él le llevó a que lo maten incluso, y a muchos de sus compañeros y compañeras también. La rebelión y la revolución es legítima, son legítimas. ¿Sí? Eso como síntesis de qué entendemos por marxismo. Puede parecer una pregunta simple, reitero, yo creo que no lo es. Porque según como respondamos qué es el marxismo, así vamos a contar las historias del marxismo. Para nosotros, insisto y repito, y no me voy a cansar de repetir, no es solo una teoría. El marxismo no son libritos solamente. Es mucho más que libritos, Implica una filosofía de vida y que hay que tratar de llevarla a la práctica, repito, no solo cuando se tiene la edad que la mayoría de los que ustedes tienen. Espero de viejos que ustedes sigan en esta misma pelea.